los artistas no son locales ni visitantes. Bienvenidos, soy Eduardo Arturi y estamos surcando trovas, las historias musicales del sello discográfico Trova, contadas y cantadas desde sus vinilos. El proceso de evolución del rock en los países sudamericanos durante finales de los años 50 y mediados de los 60, tuvo características similares, obviamente adaptado a cada región. El investigador uruguayo Fernando Peláez señala 4 grandes etapas dentro de la evolución del rock. Una primera etapa surgida por la efervescencia del cine. En 1957 se estrena en las salas de Buenos Aires y Montevideo las películas Alrededor del reloj y Rock, Rock, Rock. Ello provoca un entusiasmo juvenil, más que nada en los bailes, al ritmo de músicas como las de Bill Haley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis y la primera etapa rockera de Elvis Presley. Y también origina sus contrapartes melódicas con músicos como Neil Sedaka, Polanca o Pat Boone. Y junto a Bobby Solo, también las variantes latinas que podían abarcar desde Domenico Modugno o Rita Pavone. Es la música moderna que origina los primeros conjuntos eléctricos basados en traducciones libres de las letras en inglés. Un español que adoptará nuevos modismos como el término rock and rolleando, producto de las letras de los Tim Tops mexicanos. Y aquí en Buenos Aires, la figura rock and rollera será Eddie Pequenino y Mr. Roll, junto a los Shadows y hasta un componente más melódico y mercantilizado como el Club del Clan. El mismo Peláez reconoce una segunda etapa, una explosión casi tan sísmica como esos primeros films. En el año 1964 arriban a estas lejanas playas de la mano de las multinacionales los primeros discos simples de los Beatles y un poco más tarde los de los Rolling Stones. Y esto crea toda una nueva corriente llamada Beat Pop, con músicos como los Shakers de los hermanos Fattoruso. Y al mismo tiempo se empiezan a generar aquello como que se conoce como las cuevas. Si bien el rock and roll tendría todavía primordialmente un componente bailable, las cuevas serían los primeros espacios en donde los grupos rioplatenses podrían hacer sus primeras armas musicales. Uruguay traerá a los Shakers en una onda Beatles
totalmente identificable con las letras, con su vestimenta, con su equipamiento, y al mismo tiempo los Smokers, con una línea más Stone. Peláez también nos informa sobre una tercera etapa dentro del rock. Sería la transición hacia la música progresiva, en donde se empieza a cantar y componer en castellano. Y el influjo grande también vendría de la mano de los Beatles. Si los Shakers proponen su última obra, la conferencia secreta del Totos Bar, será también de la mano de Sgt. Pepper de los Beatles y de Jimi Hendrix. El beat es reemplazado ahora por el rock and roll, o más concretamente y simplificado, el rock. Junto con el blues, derivará en la música progresiva y también en una etapa underground, si bien no se utilizaba ese término, pero había ya una pretensión de cantar lo que le estaba pasando a la juventud en su propio idioma. Lejos de ser una revolución social, había sí ya una pretensión o una intención de una generación que quería manifestarse con su propio lenguaje. Hoy se llamaría autopercepción, pero la cosa venía por ahí. Empezar a cantar letras escritas en el propio idioma con una temática de la sociedad en la que vivían los músicos. No solo traducir un cover de bandas norteamericanas o británicas. La movida empieza a ser caracterizada por lo que se conocía como el hipismo, así escrito con J, y la psicodelia. Y también empieza, solapada o efectivamente, la represión a esos nuevos movimientos, particularmente buscando componentes de droga o solo detenido por tener ropa extraña o por una cuestión capilar. Para los años 60, mediados de los 60, Sudamérica empieza a sufrir las primeras dictaduras de la región. Una cuarta etapa es la que nos plantea Fernando Peláez. Será ya la consolidación propiamente en Uruguay con su variante regional, en donde ya los medios ven el filón. Hay programas de televisión, radios, revistas especializadas. Y en el caso concreto de Uruguay, habrá también un componente regional. Aquello que en los años 50, George Ross, el tío de Jaime Ross, había vislumbrado como el candombe beat, y el máximo exponente de esa nueva corriente que vincula el rock con los tamboriles y el candombe será el grupo Totem de Rubén Rada. Y todo esto fogoneado también por la aparición, y otra vez el cine, de la película Woodstock, en donde por primera vez un debutante expone una imbricación entre el rock y los ritmos latinos, y será Carlos Santana. Dentro de ese tuco de géneros y corrientes musicales anteriores y contemporáneas,
se produce la carrera de el grupo Días de Blues, el grupo que hoy vamos a surcar a través del vinilo de Trova, editado en 1972, contemporáneamente a su edición uruguaya del mismo año, producido por De La Planta. Escuchemos entonces a Días de Blues en el lado 1, banda 1 de su primer y único LP de 1972, con el tema Masijando los Blues.
Si los Shakers en Buenos Aires produjeron toda una revolución comercial, o al menos desde los parámetros de éxito que se manejaban por esos años de mediados de los 60, había que ir a Montevideo y rascar la olla y seguir en ese mismo filón, trayendo grupos a ver si se podía seguir haciendo dinero. Y uno de los grupos traídos serán los Craps, con el guitarrista Fernando Barral. A las promesas de hacer una gran carrera de éxito y recorrer el camino de los Shakers, todo se diluye apenas llegado a Buenos Aires. El empresario resultó ser un chanta y dejó a la banda varada en un hotel de mala muerte en la zona de Once. Parte de los músicos se volvieron al paisito, entre ellos Rolando Fleitas, que años más tarde sería miembro de la línea vocal y coros de Jaime Ross. Pero su guitarrista, Fernando Barral, decidió quedarse en Buenos Aires, aparte porque había hipotecado casi todo para su carrera exitosa. Junto con su esposa ranchea en hoteles hasta que la plata se le acaba. Recorre todo el circuito de las primeras cuevas del rock nacional en Argentina. Se hace amigo de Papo y ahí el propio Carpo lo aloja en su casa para campear el temporal. Barral sobrevive con su experiencia de artesano y así va tirando hasta que, por su trabajo en artesanía, vuelve a Montevideo para una exposición de artesanos. Barral tenía conocimientos de soldadura y, según comentan, el trabajo de él como artesano era muy bueno y aparte era un excelente guitarrista. Escuchemos entonces este LP, editado simultáneamente por el sello de La Planta y por Trova en el año 1972. Escuchemos a Días de Blues en una casi declaración de principios de Fernando Barral. El tema No podrán conmigo. Todos esos tipos que sufren de impedancia, los cuales yo molesto pero no les doy motivo, sufren la molestia por estar envejecido.
Días de Blues era un power trio con una clara influencia de una formación clásica de esos momentos, traída o llegada desde el rock británico. Tríos como Cream. Estaba compuesta en su formación por Jorge Barral en bajo, Bertellone en guitarra y Graf en batería. El origen de este grupo es en realidad un desprendimiento de otro grupo emblemático para la corriente rockera montevideana. Si por un lado estaba aquello que había postulado o planteado Totem, un poco Mateo, había también toda una línea hard rock y rhythm and blues y de power trio. Y grupos que empezaban a experimentar nuevos sonidos, como sería el caso de Opus Alpha. Barral participa en esa exposición de artesanos que habíamos comentado hace un rato, y allí se reúne con Graf, el baterista de Opus Alpha, y le plantea la necesidad de crear un nuevo grupo, influenciado en esta nueva corriente de Power Trio. Opus Alpha tenía su circuito bastante aceitado, con sus participaciones radiales, hasta televisivas en el mítico programa Discódromo. Pero tanto Graf en la batería como Bertellone querían experimentar nuevos sonidos, y el candidato indicado era Barral. Barral se plantea, no estaba muy convencido de participar en una nueva experiencia musical. Su música estaba más influenciada ya en un camino del hinduismo, y al final acepta participar en Opus Alpha y resignar su puesto de bajista, su puesto de guitarrista, ante el virtuosismo de un casi adolescente Bertellone. Barral pasa a tocar el bajo. Desde su experiencia musical y su experiencia de haber estado en la cocina de lo que fue el rock en los años finales de los 60 en Buenos Aires, Barral era un candidato ideal, y aparte era 6 años mayor que el resto de sus compañeros. Sigamos escuchando entonces el LP Días de Blues con el tema Dame tu sonrisa. Dame tu sonrisa, loco, tu sonrisa de hombre bueno. Si tú fumas marihuana, que no sea por cirquero, pues se te viene la mañana divagando sin saberlo. Dame tu sonrisa, loco, tu sonrisa de hombre bueno, no seas revolucionario, de la boca para afuera, pues se te viene la mañana en algún café de centro. Dame tu sonrisa, loco,
Ya el sol acaricia nuestros cuerpos, comienza a ser los ritmos, si es que corre sangre dentro, si es que has pasado la gente, amante pronto por dentro. Hoy en pleno año 2022 hay cosas que si uno las cuenta parecerían que fuesen de la época de la colonia o casi de la prehistoria, pero la tecnología hoy nos hace acceder desde nuestro pequeño dispositivo en el bolsillo a un montón de música y conseguir un instrumento adecuado o de calidad será cuestión de la fortuna de tener más o menos dinero para comprarlo y también la fortuna de vivir en una ciudad en donde esos instrumentos se vendan. Pero para los años 70, conseguir un vinilo ya era una proeza absolutamente imposible de pensar. Había que depender de viajantes, particularmente empleados de líneas aéreas o marineros, o alguien que viva en la ciudad y que tenga parientes en el exterior y le envíe por encomienda los discos. Era prácticamente imposible conseguir un disco de Jimi Hendrix o de Cream o de los Rolling Stones, a no ser, obviamente, editados por las filiales de los sellos en Buenos Aires o en Montevideo. Pero aquello de los discos importados era absolutamente casi una quimera. Y después estaba el tema de dónde reproducir esos discos. Para los pocos que podían tener un tocadisco, particularmente un Winco portátil, no ya la excentricidad absoluta de un mueble mamotrético como el combinado, tocadisco y radio, había que tener demasiada fortuna y demasiados medios para poder nutrirse de esos discos. Para no hablar ya de los instrumentos, era absolutamente imposible conseguir una guitarra eléctrica de cierta calidad. Tanto en Buenos Aires como en Montevideo, había empresas que se dedicaban a fabricar guitarras eléctricas, pero eran sinceramente una cosa imposible de tocar. Una madera tosca, un traste totalmente ancho. Y no solo era también proveerse de una guitarra eléctrica después había que enchufarla. Y conseguir un amplificador era tan complicado como conseguir el instrumento o los vinilos. Siempre había quien fabricaba amplificadores de manera artesanal, valvulares, pero una banda necesitaba casi tantos amplificadores y cabezales como instrumentos, y por lo general se terminaba conectando todos a un solo amplificador y un solo cabezal, y todo terminaba fundido. Era muy difícil proveerse de material, tanto para escuchar como para tocar. Bertellone conseguirá una mítica guitarra Hofner
pero la legítima alemana, no la que se fabricaba en Montevideo con una licencia del Palacio de la Música, que era casi un palo de escoba con una caja de madera absolutamente desagradable de escuchar e imposible de tocar. Rolando Fleitas, que mencionamos hace un rato como integrante de los Crabs, aquel grupo estafado en Buenos Aires, recordará esas épocas diciendo que, bueno, la idea era tener una guitarra con 4 micrófonos. Habíamos visto algunas fotos con esas guitarras de 4 micrófonos. No importaba la calidad ni nada, había que tener 4 micrófonos. Si no, eras un perdedor o un berreta. Y la verdad es que no teníamos ni la más remota idea para qué servían esos 4 micrófonos. Había que tener esa guitarra y había que sonar o tratar de sonar como podíamos escuchar en esos vinilos casi inconseguibles. Escuchemos entonces a Días de Blues en el tema Esto es Nuestro. Campos muertos por la soledad, calles tristes, siempre un basural, prostitutas por el boulevard, niños pobres que van pidiendo pan, uruguayos no los veo, ¿dónde es que está? ¿Dónde es que está? Cante griles, cada día hay más ignorancia, desocupación. Muchos piensan y toman un avión. Uruguayo no los veo. ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que está? Darse cuenta que esto es Uruguay, aunque a muchos no les va a gustar. Darse cuenta que esto es Uruguay. Uruguayos, esto es nuestro, y nuestro será, y nuestro será, y nuestro será. Desde Escobar, provincia de Buenos Aires, República Argentina, se genera la señal de Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Escucha Camino al Vino, con Sergio Albino, la argentinidad y algo más. De lunes a viernes, 20 horas. Escucha Camino al Vino. En Radio Carpincho. Desde el humedal de la zona norte del territorio querandí, transmite Radio Carpincho Comunitaria, marcando territorio. Escucha la teoría de la ruta. El rock en el clásico de Daniel El Tano Petraglia. Todos los viernes, 21 horas. Escucha la teoría de la ruta en Radio Carpincho. Radio Carpincho, donde los artistas no son locales ni visitantes.
Días de Blues tiene un éxito bastante considerable en el circuito montevideano. Si bien, al igual que en Buenos Aires, muchos grupos de rock dependen de sus ingresos y de sus contratos con productores de los bailes. Para el caso, por ejemplo, de Almendra, eso será lo que desgaste al grupo y termine con su separación. El circuito agotador de bailes, en donde se compartía cartel en los míticos carnavales con la típica, la jazz, y también podría ser el Heno o un grupo recién formado con tabla de lavar y un platillo. Días de Blues tiene su éxito en ese tipo de circuitos, pero tal vez la consagración, no definitiva, pero sí un gran espaldarazo para su carrera, será la participación en los míticos conciertos Barrock, producidos por Ripoll desde la revista Pelo. Ya en la primera edición de los conciertos Barrock en el Velódromo, había participado Totem, el grupo de Rubén Rada, pero no fue muy bien recibido. En esa época el rock en Buenos Aires se debatía entre una línea de pesados contra complacientes. Y Totem sufrió los embates de naranjazos y monedazos de la temible horda denominada los Firestones. Para el segundo ciclo de Barrock, Barrock 2, también en el Velódromo, participará el grupo Siglo y también Días de Blues. Será una de las consagraciones más espectaculares del grupo. Si bien no hay mucho registro de la época, la revista Pelo, en su crónica, resalta la participación del grupo en ese día compartiendo cartel con Box Day. Y según el recuerdo de muchos de los participantes de ese festival, Días de Blues se robaría el espectáculo. Para la segunda edición de Barrock, ya ahora en lo que hoy se conoce como el complejo Islas Malvinas, ahí detrás de la cancha de Argentinos Juniors, una zona media escondida detrás del cementerio de la Chacarita. Días de Blues participa, pero lamentablemente, vaya a saber por qué motivos, si bien ese recital fue filmado, Días de Blues no participa en la filmación y es muy poco el registro que se puede conseguir de sus recitales. Para los que tuvieron oportunidad de verlos en vivo, siempre comentan que fue uno de los grupos más arrolladores en vivo. Obviamente lo que se puede escuchar en un vinilo dependerá de la duración de la placa, pero la característica de Días de Blues era las improvisaciones, y el mismo Barral cuenta que no se pautaba absolutamente nada. Él decía que, bueno, no sabía por qué, pero en algún momento improvisaciones de 15 o 20 minutos llegaban a un punto final y todos coincidían en ese cierre musical. Había una química muy especial dentro de ese grupo. Lamentablemente no hay ningún registro en vivo, hay unas pocas filmaciones en YouTube. Por la calidad del material es en cámara en mano, a nivel doméstico,
16 u 8 milímetros y con el sonido ambiente, o sea que no es, la verdad es una bola de ruido indescifrable. Bueno, es también algo característico por estas regiones. Todo se pierde, nadie se ocupa de conservar absolutamente nada. Y cuando hicimos nuestro programa en este ciclo sobre Eduardo Mateo, hablamos un poco, o en realidad bastante extendido, del sello de La Planta y de Carlos Piris y su vínculo con el sello Trova. A la dificultad de conseguir discos y proveerse de un equipamiento medianamente serio para afrontar un recital, también se chocaba con la imposibilidad prácticamente ninguneado para un grupo de rock grabar. De hecho, el sello Sondor se arriesgaría a algunas grabaciones, pero sería por intervención del hijo del dueño del sello, un adolescente interesado en toda esa nueva corriente, a pesar de que el padre le decía que esto era material invendible. Tratando de zanjar esa situación, Carlos Piris y Coyo Asbuchalja crean el sello de La Planta para dar posibilidad a toda una nueva generación de músicos. Hablamos ya un poco de esto con el caso de Eduardo Mateo. Y también este será el caso de Días de Blues. Carlos Piris es contratado por los estudios Ion y allí, por intermedio de su vínculo con el sello, consigue para los músicos uruguayos, a un precio bastante accesible, horas de estudio. Claro que serían los fines de semana, o sesiones que comenzarían los sábados a las 9 de la noche, y ya para la madrugada del domingo el disco tenía que estar absolutamente terminado porque había que entregar el estudio. Y este será el caso de la placa del vinilo que hoy estamos escuchando, grabado en los estudios Ion en el año 1972 con la dirección técnica y la ingeniería de sonido de Carlos Piris. Será todo prácticamente toma uno y, como dice el libro de Fernando Peláez, es la primera vez que Días de Blues tocaba para un solo espectador. Y la anécdota referida a la improvisación es que en el tema Vuela, compuesto por Fernando Barral, el grupo se largó a improvisar con un entusiasmo tal que no previeron que estaban grabando un disco, y ese entusiasmo también lo llevó a Carlos Piris. El tema duraría prácticamente 17 minutos, y cuando terminan de tocar, Barral le pregunta a Piris qué tal sonó, y Piris le dijo fantástico. El tema es que hace 20 minutos se acabó la cinta. Fue el único tema que volvieron a grabar en una versión acotada al formato del disco de vinilo. Escuchemos entonces el tema Vuela por Días de Blues en los estudios Ion de Buenos Aires en el año 1972. Vuela, que la lluvia ya
Al igual que muchas de las producciones del sello de La Planta, saldrían por ese vínculo que Piris tenía con Radosinski a partir del sello de los estudios Ion, en donde Trova grabó muchísimo de su material bajo la dirección técnica de Piris. El vinilo se editaría tanto en Montevideo por el propio sello de La Planta y por el sello Trova, con un arte de tapa diferente, la edición nacional de la mano y la creatividad de Arruabarrena, mientras que la edición uruguaya mantiene la gráfica de una caricatura de los músicos. Pero hay un detalle en estas ediciones. Aclaro que hoy son discos absolutamente inconseguibles, o a precio que más que en dólares habría que tramitarlos en el Incucay, porque estarán pidiendo un riñón y una córnea, más o menos, con los últimos valores que se pueden manejar en los circuitos comerciales por estos discos. De La Planta quiebra, entrega su catálogo al sello Clave. Clave después cede su catálogo a Sondor. Y para 2018, o un poco antes, Little Butterfly hace una reedición de este disco, Días de Blues. Y la sorpresa es que había algo que estaba sonando raro. Para los que compraron el disco original del 72 en Montevideo, y estamos hablando de un Montevideo de los años 70, la mayoría de los equipos monourales, de los tocadiscos estamos hablando, todo iba bien. Hasta que casi 40 años más tarde llega la reedición de Little Butterfly con equipos por lo menos domésticamente nuevos en estéreo, y algo estaba sonando raro. El tema concretamente fue así. Trova editaría este disco para su serie Catálogo XT, los primeros estéreo mono compatibles, que en realidad era una mentira, o era estéreo o era mono. No hay compatibilidad entre un sistema estéreo y un sistema mono, porque el barrido de la púa es completamente diferente. El problema es que la edición uruguaya, el encargado del corte final, pensó que si el circuito comercial de Montevideo se destinaba prácticamente a tocadiscos wincos monourales y la radio, todavía AM, era monoural, había que hacer una edición monoural y listo. El máster original es estéreo, pero la edición uruguaya es monoural, siendo que para Trova salió con el máster original estéreo. Hoy quien tenga esos vinilos es poseedor de una pequeña fortuna. Cerramos el programa de hoy, tal vez excedidos en un poco de tiempo, pidiendo disculpas al programa que nos continúa. Agradeciendo a Radio Carpincho por el espacio, a Sergio Albino por la operación técnica, al Ferchu Gargano por la digitalización de los vinilos. Quisimos hacer un pequeño recorrido, no histórico, sino como siempre la idea de este programa, crear una curiosidad dando un par de puntas y conocer un poquito de este rock uruguayo casi olvidado en este grupo Días de Blues, que debe su nombre a los días de blues de tristeza que empezaron a circular en Montevideo a partir del golpe de estado del 72, que originará el final del grupo por la represión.
Fernando Barral se va a España y el grupo se disuelve. Cerramos entonces con un bonus track, una edición que si bien no era de La Planta, sí era de Clave, pero Trova también editaría solo un simple de esta banda también emblemática del rock uruguayo, participante también de los Barrock. Escuchemos entonces al grupo Siglo en un lejano simple de los 70, editado por el sello Trova. Cerramos así el programa de hoy y nos estamos escuchando, si así lo disponen, el próximo viernes. Pasen bien.